En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea, y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Esto es Fuera de Contexto, un podcast traído a ustedes por República. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poder acompañarlos en un podcast más en el que terminaremos de analizar el tema principal del mes: la pandemia, las restricciones y la limitación de derechos constitucionales que todos los guatemaltecos hemos sufrido desde marzo de 2020. Una de esas restricciones es la llamada Ley Seca. Usualmente cuando hablamos de restricciones para la venta de alcohol se habla de la ley seca, que es básicamente la disposición gubernamental que restringe la venta de alcohol en un periodo de tiempo. Usualmente a través de los años estábamos acostumbrados a que en los bares y en las discotecas después de la 1 de la mañana ya no se vendía alcohol, salvo que fuera algún bar o alguna discoteca que tuviera alguna componenda con la Policía Nacional Civil, que dicho sea de paso, esas componendas y esa corrupción es parte de los efectos no deseados y de los incentivos perversos que legislación como esta genera. Legislación como esta que pues básicamente crea crímenes sin víctimas por el hecho de prohibir el consumo de sustancias, en este caso de bebidas alcohólicas, que el consumo por sí mismo no le produce daño a nadie. En esa misma línea también estábamos acostumbrados a que días antes de las elecciones se prohibía el consumo el consumo y venta de alcohol en áreas públicas, precisamente por el hecho de que lo que se busca por medio de la ley electoral es fomentar la asistencia a las urnas. Pero más allá de ello, pues tenía mucho tiempo sin modificarse nada relativo a la ley seca, desde tiempos en los cuales Carlos Bielman era ministro de Gobernación. Sin embargo, como parte de las disposiciones que se dictaron con razón de la pandemia el año pasado por medio de los estados de calamidad y luego modificando el acuerdo gubernativo que regula la ley seca, que es el 221-2004, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el Consejo de Ministros empezaron a hacer varias modificaciones. Pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la ley seca? Cuando hablamos de la ley seca hablamos de dos normas en concreto. Por un lado, hablamos del decreto número 536 y por otro lado del acuerdo gubernativo 221-2004. La Constitución establece que los reglamentos, como es el caso del acuerdo, porque un acuerdo desarrolla una ley, los reglamentos únicamente pueden desarrollar y desentrañar el contenido de la ley, mas no ampliar el contenido de la misma. En ese sentido, ya hace varias temporadas hablamos acerca de cómo las municipalidades se aprovechan de facultades reglamentarias que ellas mismas crean para darle facultades adicionales, por ejemplo, a la Policía Municipal de Tránsito. Ese es un caso similar al que ha sucedido con el caso de la ley seca. El decreto 536 lo que hace esencialmente es regular el consumo de bebidas alcohólicas en el país, desde temas de publicidad hasta horarios, hasta lugares de venta, forma de venta y edades a las cuales pueden venderse bebidas alcohólicas. Y en esa línea, el decreto 536 establece dos cuestiones específicas respecto de los horarios, que es el punto controvertido en todo este caso. Por un lado, establece que pueden venderse bebidas alcohólicas y pueden ser expedidas por todas aquellas personas que tengan autorización para venderlas de 6 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, agrega la ley que los establecimientos que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas tienen derecho a obtener horas adicionales para tener abiertos sus cantinas, sus bares, sus cafés, hoteles, restaurantes y todo tipo de lugares donde se vendan bebidas alcohólicas después de las 9 de la noche, pagando el 5% sobre el valor de la autorización por la primera hora, el 10% por la segunda hora y por cada una de las horas restantes. ¿Qué quiere decir esto en términos muy sencillos? Básicamente que las 9 de la noche es la hora límite, pero cualquier establecimiento que desee vender bebidas alcohólicas más allá de las 9 de la noche, por ley, tiene derecho a hacerlo, pagando una especie de fee, pagando una cuantía por cada hora adicional que desee mantener su establecimiento abierto. Esto es razonable porque da la facultad y por un lado respeta la libertad
de Industria y de Comercio al permitir a los establecimientos vender alcohol si lo desean por 24 horas, al tiempo que también genera el incentivo para pues, no vender alcohol de forma permanente para aquellos establecimientos que no puedan costear el costo, valga la redundancia, de pagar ese fee adicional. Sin embargo, el Acuerdo 221-2004, que ha sido reformado varias veces, particularmente hace unos meses por el gobierno de Alejandro Yamatei para limitar el horario de venta de bebidas alcohólicas hasta las 9 de la noche, limita el horario de forma absoluta. Limita el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche y después de las 9 de la noche no se puede vender ninguna bebida alcohólica, ni siquiera pagando el fee adicional que la ley, el decreto 536, que la ley de alcoholes, bebidas alcohólicas y fermentadas establece que puede pagarse. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá estamos frente a una clara ilegalidad más cometida por el gobierno de Alejandro Yamatei, en la cual limitan el derecho de libertad, industria y de comercio más allá de lo que lo limita la ley. Y lo limitan por medio de un acuerdo gubernativo. Vale la pena recordar lo que hemos mencionado en episodios anteriores, de que los funcionarios públicos están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella. Y precisamente dentro de la jerarquía de normas en nuestro país, primero está la Constitución, luego están las leyes ordinarias, como por ejemplo el decreto 536, y luego están los reglamentos, acuerdos gubernativos, ordenanzas y demás. En esa línea, el acuerdo que hoy por hoy mantiene la ley seca a las 9 de la noche es inconstitucional, es ilegal y hace al presidente de la República y al Consejo de Ministros que aprobó esa reforma al acuerdo gubernativo 221-2004, pues básicamente criminales por haber cometido el delito de abuso de autoridad una vez más. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.